poema de Óscar Hahn, El doliente. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estacará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con velas rotas? Y una voz te dirá, que no lo sabes, el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Óscar Hahn, poeta chileno residente en Iowa, describe quizás el misterio del viaje de la existencia y de cómo un mismo viento te puede hacer naufragar o llevarte a buen puerto. Y para conversar sobre un viaje, el viaje de su propia vida y además el viaje mítico que de alguna manera está en todas sus novelas, policiales y otras, está conmigo Roberto Ampuera, quien colocó aquí este poema de Óscar Hahn como epígrafe de la novela Nuestros años verde olivo. Gracias, Roberto, por estar aquí en esta conversación. Mucho gusto, estoy acá, Cristian. Primero que nada, ¿por qué escogiste este poema de Óscar Hahn que inicia esta estupenda novela Nuestros años verde olivo? Yo había escrito esta novela, estaba prácticamente terminada, estaba viviendo en Estocolmo, y es mi experiencia de vida en Cuba, cuando yo llegué en los años 70, como miles de otros chilenos, a vivir allá, con muchos ideales y mucha imaginación e imagen muy utópica de lo que era Cuba. Y cuando termino de relatar esto, que además lo escribí para mis hijos y para mis nietos, llamo a Óscar Hahn. Yo estaba en Estocolmo, Óscar Hahn estaba en Iowa, y era invierno allá, y le digo, acabo de terminar algo que necesitaba escribir, y tú sabes de qué estaba escribiendo, y siento que necesito un poema que abra todo esto. Y él me dice, yo creo que tengo el poema perfecto para eso, porque le había estado contando de qué era, y que me ha surgido en este tiempo, porque estoy pasando por unas situaciones que me han llevado a este poema. Envíamelo, le dije, me gustaría, a ver, probemos. Y cuando empieza a aparecer ese poema por el fax, yo pensé que, tuve la idea de que mientras yo escribía Nuestros años verde olivo, como que Óscar Hahn estaba aquí detrás mío leyéndolo, y que en esa medida había ido surgiendo este poema. Tan bien calzaban los dos. ¿Y cómo dialoga este poema con tu novela? ¿De qué manera se proyecta lo que está dicho en este poema en lo que transcurre o acaece en tu novela Nuestros años verde olivo? Lo que pasa es que Nuestros años verde olivo es una novela de la esperanza, de la desesperanza y de la recuperación de la esperanza. Y en ese sentido se vincula con este poema de Óscar Hahn. Como decías tú, ese viento que te hace encallar, te puede llevar también a mejor puerto. Ese mismo viento que te saca entusiasmado del puerto te puede llevar a la ruina, pero también te puede llevar a un mejor destino. Y en ese sentido también se vincula con mi novela, porque cuando yo salí de Chile, y en esa época existía en Chile una dictadura militar, yo estaba lleno de ilusiones con respecto a lo que era el socialismo real, creía, subrayo, el verbo creía. Era una fe. Era una fe, absolutamente. Una creencia. Absolutamente, sí, era una fe. Tenía la fe en que eso era el destino único y posible y el mejor futuro para Chile. Y me fui al mundo del este y terminé después en Cuba. Entonces, esa experiencia de ir conociendo la realidad, pero a la cual había llegado armado de todo tipo de ideas preconcebidas y de explicaciones, de discursos, ese encuentro con la realidad diaria fue lo que me hizo perder la esperanza. Pero al mismo tiempo me hizo recuperar la esperanza, pero planteándola en términos mucho más difíciles. Porque hasta ese momento yo tenía todas las explicaciones para todas las cosas básicas de la vida, y para mucho más allá. Tenía la explicación también para las utopías. O sea, sabía según mi ideología en ese momento, yo podía ordenar mi vida diaria, individual, mi relación con los amigos, mi relación con Cuba, mi forma de entender América Latina y la cultura. Y no solamente eso, sino que sabía hacia dónde tenía que desarrollarse. Y no solamente mi país, sino que todo el continente.
Y cuando eso se cae, se quiebra por la porfía de la realidad, que no te acepta, no me aceptó además ese discurso, entra uno en un periodo de una soledad muy terrible, porque y lo sentí como un reto que me exigía además replantearme todo y explicarme las cosas, pero no a partir de ese discurso que yo había recibido, al cual me había acostumbrado, sino que a partir de algo que era mucho más difícil, a partir de explicaciones y reacciones personales, muy puntuales, hacia cosas que te iba presentando la vida. Entonces allí había que recurrir a la experiencia propia, yo era muy joven, tenía menos de 25 años, a las lecturas que había hecho uno, a las amistades a veces de gente muy interesante, como el caso de Berto Padilla, pero yo estaba entonces llamado a responder a diario y sin ningún modo. Normalmente se piensa que cuando se desmoronan las utopías, el discurso que ha permanecido por ahí vivo, cuando se desmoronan los sentidos es más difícil vivir, pero pareciera que lo que tú estás diciendo que es posible vivir con una esperanza, incluso con un proyecto, y que es mejor incluso sin tener esa ideología o esa utopía como referencia. Sí, esto es como en el cine, fíjate, como una cámara, que en un momento, cuando tienes la ideología, tienes una cámara que te está mostrando con mucha claridad, con mucha precisión, cada uno de los contornos en la pantalla. Y después se empieza la imagen a ser más borrosa. Ese es el momento en que has perdido tú la explicación general, el discurso que te explicaba todo. Pero eso tiene su atractivo, tiene su estímulo, porque a partir de ese momento tienes que tratar de reenfocar la cámara y aprendes una cosa: ya nunca más en la vida es posible reenfocar la cámara como aquella cámara inicial de la juventud, donde estaba todo claro. Empiezas tú puntualmente y a veces logras claridad en un lugar, lo demás permanece muy vago y a veces ese lugar que estaba claro comienza de nuevo a difuminarse. Algo que impresiona en esta historia es cómo el personaje, que de alguna manera es un personaje autobiográfico, sí, a pesar de que sea un ente de ficción, de alguna manera se convierte en un perdedor, en un paria. Y uno sabe y ha visto en la historia de la literatura los personajes, los losers, por ejemplo, en la literatura norteamericana, pero es muy fuerte ver qué significa ser paria o ser un perdedor o un marginal dentro del mundo cubano. ¿Qué significó eso para ti? En la Cuba de los años 70, ser un perdedor significó... Primero estaba la pérdida esta del derrotado porque ha perdido la fe, o porque la fe ya no lo toca. Entonces eso ya te sientes un derrotado. Te sientes un derrotado en relación contigo mismo, pero también en relación con los demás, porque empiezas a dudar y a plantear preguntas que son inquietantes, que otros preferían en ese momento, compañeros míos, amigos míos, no abordar. No porque tuviera una posición clara, sino porque mi duda, mi planteamiento los incomodaba y los hacía pensar en cosas que era mejor no pensar. Pero también implicaba ser un perdedor en términos físicos, materiales, porque a mí me significó salir, caer de la ubicación que tenía dentro de lo que era la dirección, a través de mi mujer de entonces, de la dirección del gobierno cubano, que significaba obviamente una vida distinta a la que tienen la mayoría de los cubanos, y quedar realmente en la nada, en el sentido que me quedé sin ni siquiera libreta de abastecimiento, algo terrible en la isla, bueno, sin casa. No quiero hacer aquí un drama, pero es la realidad, ¿no? Yo hoy lo miro como es parte de una lección muy importante en mi vida que me marcó mi carácter y me permitió enfrentar muchas cosas difíciles después. Pero eso que hace sin libreta de abastecimiento en Cuba, sin un lugar donde quedarse. A veces me descubría yo mismo conversando hasta altas horas de la noche en casa de amigos o conocidos, con la secreta intención de que en un momento me dijeran: mira, Roberto, es tan tarde, ¿por qué no te quedas acá y mañana te vas? Eso era para mí, eran puntos importantes para sobrevivir el día al día. Tú ahí conociste de alguna manera la Cuba profunda, es decir, no la Cuba de la tarjeta postal ni de la imagen que a lo mejor presentaba el régimen, que era la que tú veías al otro lado, puesto que tú estabas dentro de la élite dirigente, y conociste la Cuba profunda. A ver, ¿cuál es la Cuba profunda que tú descubriste ahí en La Habana? La Cuba profunda, quizás lo que mejor simboliza la Cuba profunda fue mi amistad con Eberto Padilla, el poeta disidente que murió en 2000 en Estados Unidos, en el exilio. Porque hay que imaginarse escenas como esta que yo describo también en Nuestros años verde olivo, y es el momento en que yo conozco a Eberto Padilla,
Lo conozco a través de un personaje muy, muy extraño, que es un hombre que tenía vínculos con el gobierno cubano, alto nivel, fundamentalmente con la secretaria de Fidel Castro, Celia Sánchez Manduley, que era mujer de confianza absoluta de él, que falleció hace unos días, hace unos años. Y tenía también vínculos con Eberto Padilla. Yo a este hombre tan cercano a Fidel Castro, me busca un día y me dice, yo quisiera, este fue el comienzo de la amistad con Eberto Padilla, esta es una cosa muy, muy increíblemente absurda, yo quisiera que tú nos enseñaras alemán, porque había estudiado en el colegio alemán, yo he vivido en Alemania. A mí, un hombre top, además inmediatamente cercano a una de las oficinas de Fidel Castro, a mí, que me enseñas alemán, y a este poeta. Esto era absurdo, porque era un poeta disidente, ya que había caído en desgracia, pero tenía un contacto con él muy extraño. Y quiero que nos reunamos cada semana. Y entonces, un día me presenta a Berto en un café. Yo había escuchado de él. Para mí era como un mito. Quizás podrías contar brevemente la historia para quien no la conoce. ¿Qué pasó con Eberto Padilla? El caso Padilla, famoso, ¿no? Sí, muy, muy sucintamente. Lo que pasa con Eberto Padilla es que es un poeta de gran popularidad en los años 60, a finales de los años 60, en Cuba. Él escribe varios libros, varios poemas, que son críticos a la gestión personal ya de Fidel Castro. Digamos, poemas que cuestionan un poco lo que en ese momento era compartido masivamente, y pese a la popularidad que él tuvo, fundamentalmente entre círculos de intelectuales, sus obras fueron, pese a que recibieron un premio, fueron inmediatamente prohibidas. Él fue sacado de circulación, estuvo detenido un tiempo, después no se le permitió nunca más se le permitió. Tuvo que retractarse públicamente, ¿no? Tuvo que retractarse públicamente. Una humillación nunca más se le pública permitió también publicar un libro en La Habana, en Cuba. Él trabajaba como traductor para una editorial, y eso para mí fue muy sorprendente. Cuando un día me muestra la última traducción, yo lo había visto, realizando la traducción de Desnudo entre lobos, de Bruno Apitz, una novela de un alemán oriental, y cuando la termina, me dice, observa, ¿qué te parece extraño este libro? Y empiezo a ojear el libro, recién aparecido en las librerías cubanas, y en realidad era un libro que no tenía traductor. Entonces, la orden desde arriba había sido, este hombre tiene que desaparecer de la historia, tiene que desaparecer de cualquier punto donde aparezca su nombre. Y eso era así, y además la orientación a través de la UNEAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, fue no vincularse con este elemento. Bueno, y tú conoces entonces a Eberto Padilla, y volvemos a la historia. ¿Cómo fue entonces Bueno, esta relación con él se inicia a través de esta comunicación a través del capitán Pacheco, de la presidencia del gobierno cubano, y le empecé a impartir las clases, y allí comenzó una amistad con Eberto Padilla. El capitán Pacheco desapareció porque sus múltiples responsabilidades de viaje no le permitían participar en este curso, y allí quedamos nosotros. Y entonces un día Eberto me dice, yo no sé por qué el gobierno cubano obviamente me envía a esta persona a conversar, a participar en esto. No sé por qué estás tú aquí como el yerno de un hombre importante en el régimen cubano. En fin, y a partir de esa conversación que tuvimos, caminando por el malecón, porque obviamente no la realizamos nunca en su casa, en ese tono, empezó a crecer una complicidad. Y él ya tenía una relación con chilenos, y me decía, tengo que tener mucho cuidado, porque todas las relaciones con los chilenos, mis relaciones con los chilenos han sido, al final me han costado mucho. Y obviamente con su relación con Jorge Edwards, con quien tenía una amistad y tuvo una amistad hasta el final, le había significado que además lo acusaran por el libro de Jorge Edwards, Persona non grata, de que él estaba obviamente trabajando con la CIA, con los enemigos del socialismo y la revolución. Pero se dio esta relación de amistad, él fue mi maestro, me enseñó cosas en términos también de cómo se escribía. ¿Qué es lo que te enseñó Eberto Padilla? Él me decía, nosotros los cubanos somos extremadamente barrocos, y ten mucho cuidado si tú quieres escribir, no te vayas a dejar tentar por esto. Si tú vives en Cuba, y habrás leído Carpentier, y te habrás dado cuenta que él celebra y busca y practica el barroco, y ve que el barroco está además en toda la América, en su naturaleza, en su arquitectura y en sus narraciones. Ten cuidado a la hora de escribir, porque te puede destruir antes de empezar a ser un escritor.
él admiraba a Hemingway y decía, aprende de Hemingway, aprende de los escritores escuetos, aprende de sus diálogos, donde no hay nada en exceso. Eso, si estás en Cuba y lo tienes claro, te puede ayudar mucho en el futuro. Manejar estos mundos que son a menudo irreales, no sé, donde coexiste el marxismo, un dirigente que es marxista-leninista durísimo y al mismo tiempo cree en las brujerías y las practica y tiene todo tipo de recursos para defenderse y atacar a sus enemigos a través del Estado, pero a través también de la brujería. Esos mundos que te ofrece el Caribe, tienes que captarlos, pero cuando vayas a escribir sobre ellos, no caigas en el barroquismo y utiliza quizás y piensa siempre en gente como Hemingway. ¿Y de alguna manera esa enseñanza te sirvió para tus libros posteriores? ¿Ha seguido marcando tu manera de escribir? Yo creo que sirvió mucho, lo tuve muy consciente, avancé por ese camino, siempre limpiando. Él leía los cuentos que yo escribía y entonces me decía, lo más importante aquí es la poda. En el escritor lo más importante es la poda. Y no tengas miedo, no tengas lástima por cosas que te parecen maravillosas o personajes que hay que dejar por el camino. La poda es lo más importante. Mientras más te duela esta poda, más te estás acercando a lo que debe ser, aquello que debe quedar en la literatura. Eberto Padilla, en un poema magnífico que tú colocas por lo demás en el comienzo del Cita en el azul profundo, dice, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. Ese poema revela quién fue la vida y la obra de Eberto Padilla, ¿no? Así es, porque para él hubiese sido mucho más cómodo no haber mencionado en forma tan clara sus opiniones sobre lo que era el castrismo y lo que era la Revolución Cubana. Sin embargo, él prefirió hablar, o sea, abrir la boca y plantear las cosas. Pero después, con el tiempo, él me planteó algo muy importante a la luz de sus experiencias. Me dijo varias cosas que me ayudaron mucho. Primero, me ayudó a ser cauto en Cuba, a tener cuidado con lo que yo iba a plantear. Otra de las recomendaciones era, vete cuanto antes de aquí. Este país no es bueno para la gente del Cono Sur. A la gente del Cono Sur, a los chilenos, a los argentinos, a los uruguayos que llegan acá, ¿no es cierto?, enarbolando las banderas, con otro mundo, con otras tradiciones, al poco tiempo todo eso empieza a caer, empiezan a destruir. Tienes que irte de acá, me decía. Esa era una recomendación. Y la otra, me decía, fue una época además en que había un intento, dado que había una dictadura en Chile, un intento por el sector de la izquierda de formar un ejército, ¿verdad?, popular o revolucionario para enviarlo a Chile. Y yo a Eberto Padilla, con él un día le consulté esto. Fuimos nuevamente a pasear por el malecón a conversar sobre esto porque era claro que había micrófonos en su departamento. Y le planteé, mira, esto es lo que está pasando, están reclutando, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? Este hombre Eberto se aterra de pronto. Me dice, tú sabes lo que esto significa, ¿no? Estás compartiendo un secreto altamente, de primera prioridad, que pone en peligro, de alguna forma, compromete al Estado cubano en acciones en otros países, me lo estás contando a mí. Y recuerda que yo soy, esto es increíble, estamos en la amistad, recuerda que yo soy un hombre acusado por el gobierno cubano de ser un agente de la CIA. Tú le estás contando a alguien, no lo soy, pero pudiera ser algo terrible. Entonces me dijo, bueno, hablamos, conversaciones, imagínate, esto es surrealismo puro, ¿no? O realismo mágico, ya no sé lo que es, son mundos tan increíbles. Entonces me dice, mira, en el sillón de mi casa han estado varios latinoamericanos como tú, jóvenes que llegaron a Cuba, que se enamoraron de la chaqueta verde olivo y se fueron. ¿Sabes lo que son hoy? Entonces, no sé, bueno, ¿dónde están hoy? ¿Dónde? No sé, están 3 metros bajo tierra, desaparecidos, murieron. Si tienen algún día suerte y el partido al que ellos sirvieron triunfa en algún momento en su país, con suerte le van a poner a un jardín infantil su nombre. No te metas en esta historia. Aquí se ha ido mucha gente, se ha perdido mucha sangre y no conduce a nada. Impresionante. Sí. Oye, tú has dicho por ahí, en distintas entrevistas que he leído, has hablado de la importancia de Cuba, independientemente aparte de tu experiencia, como un eje, no solo geográfico, sino que cultural y vital, que te ha marcado profundamente. De hecho, en varias de tus novelas, tus personajes se trasladan generalmente entre Santiago de Chile, La Habana y Estocolmo, por decir alguno de los ejes. ¿Qué es lo que
desde el punto de vista literario y vital, es para ti ese espacio geográfico cubano, cultural cubano? Sí. Bueno, a lo largo de la historia, en realidad, desde la independencia de América Latina, obviamente Cuba la obtiene en 1898, siempre la influencia cultural de Cuba ha sido desmesuradamente grande en comparación con su tamaño y su peso real. Es un país, en términos culturales, riquísimo. Probablemente si uno estableciera una relación como de eficiencia o de productividad cultural, no hay otro país que tenga ese promedio entre tamaño e influencia. Y se ve, obviamente lo vemos con mucha claridad, bueno, en la música se percibe, en la literatura, en los ensayistas, en fin, en todo, en músicos, en todo tipo de actividad. Cuba ha sido históricamente un país de gran influencia cultural dentro de América Latina y con una fuerte influencia también hacia Estados Unidos y Europa. Entre otras razones, yo creo, se debe esto a que está en un punto de confluencia, y es que fue en un momento un puente entre Europa y Estados Unidos, entre Estados Unidos y América Latina, entre África y América Latina, entre Asia y Europa del Este y América Latina. Es un país frontera, ¿no? Es como un país medio Mesopotamia moderno en ese sentido, ha sido. Y entonces, obviamente, ahí se genera mucha idea, hay mucha innovación. Para mí, Cuba ha sido el mundo que después de mi país, obviamente, es el que más me ha marcado, pero como una realidad también mental de la que uno vive, pero que va, obviamente, desde la música, pasando por el colorido de las ciudades, por la riqueza de sus expresiones idiomáticas, por su sensualidad, que es muy importante, por su relación tan fresca y tan natural con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el erotismo, con el ritmo, con voces, con la diversidad. Y estoy hablando de una Cuba que existe más allá de los límites también que tiene hoy la isla. Para nosotros los chinos sería como el polo dionisíaco, ¿no es cierto? Sí, claro. Como referente dionisíaco. Nosotros somos apolíneos también. Nosotros somos, y por eso, fíjate, tú lo mencionabas muy bien, en mis novelas está este Cayetano Brulé, que es un hombre, ¿verdad?, que viene del Caribe, pero que se instala en Chile, y que trata de sintetizar estas dos sensibilidades que son polos dentro de América Latina, el Caribe y el Cono Sur. Está presente y sintetizado. Vamos a hablar entonces ahora de tus novelas policiales o novelas negras. ¿Tú prefieres llamarlas policiales o negras? En realidad, los términos eso no me complican mucho, neopolicial, negra, no me incomoda. No ¿Cuál sería la diferencia entre novela policial y esta neopolicial? Sí, para mí está fundamentalmente en que la técnica, la cuestión técnico-policial en una novela neopolicial, una novela de hoy, es un elemento secundario. O sea, no es importante cómo se llega al resultado, ni cuáles son las pericias que tiene el detective para investigar, porque todo el asunto es un pretexto para ver otras cosas. ¿Y para ti el pretexto para ver qué? ¿Qué es lo que a ti detrás de qué andas tú a través de Cayetano Brulé y de tus detectives privados o estatales, como vamos a ver en la última novela? Sí. Para mí lo importante con las novelas policiales es poder llegar... a ver, mira, yo tengo una interpretación muy bastiana de lo que es la realidad, en el sentido de lo carnavalesco, como que está permanentemente presente en la sociedad. O rabelesiana, podríamos decir. Y lo que hace la novela policial, una buena novela policial, lo que debe hacer es, sin ningún exceso y sin tampoco el uso de ningún tipo de violencia, es despojar a los individuos y a la sociedad de sus máscaras y sus disfraces. Porque en realidad las sociedades son en ese sentido muy carnavalescas. Nunca puedes entenderlas a la primera. Nunca, es muy difícil hacer una radiografía, es muy difícil llegar más allá de las apariencias. Una buena novela policial debe ser capaz de despojar, que caigan esos velos, esas máscaras, esos disfraces, y que quede la sociedad desnuda y el individuo desnudo ante el lector. Pero esto debe ser hecho combinando, y eso es lo que a mí me interesa. Por un lado, lo que pudieran ser las artes de la racionalidad, pero también con otras cosas, con otras artes que tienen relación con la literatura y que tienen que ver con lo sensual, con lo sensible, con lo artístico. Mi Cayetano Brulé, que está presente en varias novelas,
no es un detective kantiano, entre otras cosas porque un detective kantiano en una realidad tan poco kantiana como la latinoamericana Claro. no operaría, fracasaría de inmediato. Claro. Daría bote. Daría bote. Un Sherlock Holmes no lo dejarían aterrizar en los aeropuertos en la América Latina. Y lo que pasa es que, claro, él está en otra época, en otras lógicas, eso es lo importante. Los detectives tienen que tener una sintonía profunda con la lógica que impera dentro de ese mundo donde existen. Y por eso, yo siempre le digo a colegas que les interesa la novela policial, ojo con las grandes lecturas de los grandes detectives. Pueden conducir al fracaso total a la hora de levantar un personaje. Ahora, Cayetano Brulé ha tenido un éxito y se ha encontrado con sus lectores latinoamericanos justamente por eso. Ahora, ¿a quién podríamos oponer de los grandes arquetipos de la novela policial o novela negra clásica a Cayetano Brulé? ¿Quién sería el extremo opuesto de este detective cubano que vive en Valparaíso, que le gusta el mojito, que no come sushi, según lo que describes tú en el Cita Sur Profundo, sino que le gusta la comida fuerte? Sí. Yo diría que los detectives de la primera hora en general, y pudiéramos quedarnos con Sherlock Holmes, ¿en qué sentido? En que la deducción, la inducción, el raciocinio, esta búsqueda de las huellas precisas para demostrar algo, estas novelas que pueden transcurrir en espacios cerrados, en un vagón de un tren, en una habitación de un hotel, eso no me interesa para nada. A mí no me interesa para nada ese tipo de investigación que hoy sería una investigación estrictamente técnica. A mí lo que me fascina, y quizás eso es lo que hace y explica el gran éxito que tiene Cayetano Brulé, que tiene más de 140.000 ejemplares aquí en Chile nomás vendidos. Lo que explica su éxito, yo creo, es que él busca la verdad no a través de la razón exclusivamente. Él busca la verdad a través de aquello que es indescriptible, que puede pasar por una empatía, que puede pasar por el uso de la música, por el compartir un buen plato de comida. ¿Es un detective que funciona más por el oído? Por el oído y el ritmo, sí. Eso es un hombre que funciona por el oído y el ritmo. Es muy interesante porque un día en Concepción, un crítico literario empieza a decir: este personaje, Cayetano Brulé, no puedo entender que entre a este país sin que llame tanto la atención y sin pensar que tiene que fracasar. Pero esa es una afirmación que yo hago, decía el crítico, en términos generales, y el resultado me da un fracaso. Sin embargo, cuando este personaje empieza a desplazarse, se escapa paso por paso de esta lógica que yo mismo he generado y con la que he leído hasta ahora novelas policiales, decía este crítico, y el hombre conquista a la gente y se hace verosímil a través de lo inverosímil, porque tiene Cayetano Brulé una rara dialéctica entre elementos de verosimilitud y de lo contrario de la verosimilitud. Ahora, este Cayetano Brulé, que es un detective latinoamericano total, cubano de origen, que vive en la ciudad de Valparaíso, que no es que es una ciudad entre comillas, que ya no es una ciudad fuerte, decadente entre comillas, lo vamos a discutir después. Sí. Tú vienes de Valparaíso, una maravillosa ciudad. Sin embargo, se desplaza hacia Estocolmo, resuelve casos en otros lugares y de alguna manera está haciendo una labor, en el fondo, una relectura de la realidad de los que han dominado la novela policial, los países dominantes, europeos o norteamericanos, desde acá. Sí. O sea, es una manera de resolver la realidad latinoamericanamente a través del recurso policial. A mí siempre me sorprendió mucho esto de pertenecer, al ser latinoamericano, de pertenecer al mundo narrado, al mundo objeto narrado a partir del norte, narrado en novelas y en películas a partir de Estados Unidos o de Europa. Esta sensación de ser un objeto, que además, ¿un objeto exótico tal vez? Muchas veces un objeto exótico. Cayetano Brulé lo que hace es invierte esta situación. Él es el protagonista, un hombre del sur, un ser humano del sur con nuestra sensibilidad. Él toma control sobre el relato. Él empieza a determinar y a ver y a describir el mundo del norte. Y eso a mí me interesaba mucho. Me interesaba mucho verlo así, pero tampoco lo pensé mucho. Como yo he vivido más de 30 años de mi vida fuera de Chile, y el hecho de ser, y he vivido siempre, por lo general, en el mundo industrial, con excepción de vivir en La Habana, esto de ser siempre el observado, el descrito, me generó este tipo de rebelión. Pero hay otro elemento también que me interesa mucho y que está en relación con Cayetano y en relación con lo que tú dices. Cayetano
maneja una mirada del sur, por decirlo así, hacia el norte. Pero también maneja una mirada que es de un sector, digamos, bajo de la sociedad chilena. No es un hombre de la clase media alta, es un hombre con una vida muy acomodada. Y él desde allí lanza su mirada hacia los distintos estratos de la sociedad chilena, pero tiene la posibilidad de comunicarse con cada uno de ellos, con el tipo que es parqueador de autos en el barrio Bellavista hasta el gran magnate empresario. Y esto está relacionado con algo que a mí siempre me impresionó mucho: la picaresca, la novela picaresca. Los detectives de una novela neopolicial. Cayetano Brulé es claramente un heredero de la picaresca. Y allí en la picaresca hay una mirada distinta, obviamente, a lo que se estaba haciendo en ese momento. Es una mirada que está basada en el ingenio, en la capacidad del pícaro de poder comunicarse con distintos estamentos dentro de la sociedad del barroco. Entonces, esos elementos yo creo que alimentan esta obra, le dan la fuerza y generan, pienso, una profundidad adicional que está en las novelas de Cayetano Brulé, que es eso lo que la gente agradece. A propósito de la picaresca, pienso que, por ejemplo, esto particularmente en esta novela cita en El Azul Profundo, que es un crimen que ocurre en un restaurante de Santiago de Chile, en el barrio Bellavista, y de ahí la trama se desplaza hacia otros lugares del planeta, y cuyo protagonista es nuevamente Cayetano Brulé. De alguna manera emerge en esta novela un Chile más picaresco, más oculto o paralelo, debajo de un Chile que en el momento que tú escribes la novela era un Chile que estaba funcionando bien económicamente, que era un modelo para el resto de América Latina, pero tú, sin embargo, a través de Cayetano Brulé muestras un Chile inquietante. Así es. Un Chile lleno de secretos, de mafias, de luchas de poder, de personajes que circulan por debajo y por el lado. Así es. O sea, en el fondo esta novela policial te sirve para dar un diagnóstico de Chile distinto al diagnóstico del sentido común, por decirlo así. Aquí yo creo que opera con mucha claridad lo que yo te decía antes. A través de la novela empiezas a ver cómo caen los velos, las máscaras, los disfraces de la ¿Y cuál sociedad. es el Chile que se descubre aquí? El Chile que se descubre aquí hay dos Chiles, o mejor dicho, dos enfoques que me interesaban mucho. Uno es el enfoque sobre el poder político, sobre el poder económico, el manejo de la sociedad chilena. Y lo hacía, este personaje llega hasta la moneda mismo, ¿no? Que es un ejercicio en realidad muy común en países como Estados Unidos o en Francia, que los investigadores entran al Palacio de Gobierno, pero en Chile es una cosa muy poco usual, y que supe que se puso mucha gente nerviosa. Mucha gente me decía cuántas veces entraste a la moneda para describir esto, pero esa mirada directa sobre el poder político, y un poder político en transición me interesaba, un poder político que venía, como en Chile ocurre, en parte de un sector que vivió también el exilio, que se abanderó enarboló banderas muy de tipo social bastante radical, y que de pronto al entrar en el poder se empieza a adecuar, se empieza a acomodar dentro de él, empieza a disfrutar el poder y las ventajas y también los placeres del poder. Ahí hay un punto interesante, y es que en esta novela hay una crítica de parte o una ironía del mismo Cayetano Brulé y de otros personajes al transvestismo político, a las transformaciones tan rápidas, a las verónicas que se han dado algunos en la vida. Pero es interesante porque tú eres una persona que has hecho lo mismo en tu vida, sí. Y sin embargo en tu novela aparece una visión como crítica de aquellos que se traicionaron, se vendieron, empezaron a ocupar lugares destacados en las burocracias, se enquistaron en el poder. ¿Por qué esa? En todas mis novelas, y también en Los amantes de Estocolmo, yo no me ubico como un narrador omnisciente que describe desde una posición, ¿verdad?, como un dios, lo que están haciendo los seres humanos, y yo liberándome de cualquier responsabilidad. Yo me incorporo a este mundo que estoy describiendo, y muchas veces Cayetano Brulé hace un diagnóstico que es muy, muy crítico de distintos aspectos y distintas realidades de la sociedad, y yo estoy bajo esa luz. O sea, su enfoque me afecta a mí, me critica a mí. Entonces yo sé que Cayetano Brulé, por decirlo de alguna forma, ve con escepticismo, no con mucha confianza, el hecho de que yo haya modificado mi posición cuando tenía 25 años, de haber sido un joven comunista, a hoy que me ubico, no sé, en un centro político, diría yo, y soy independiente, o intento ser independiente lo máximo posible. Eso lo ve con desconfianza. Y él tiene una personalidad muy fuerte, Cayetano Brulé tiene una visión muy clara de las cosas. Y entonces cuando él habla y critica esto, obviamente esa crítica también cae sobre mí. No la evito,
no me oculto. Está claro que lo que tú estás buscando en tus novelas, en la mayoría de ellas, en los viajes de Cayetano Brulé, que son viajes mítico-policiales a través de distintas realidades, La Habana, Estocolmo, Chile, más que resolver un caso policial es develar las máscaras, mostrar la realidad que está detrás. ¿Por qué la novela policial? Esa es la pregunta como más de fondo. ¿Por qué no escribiste una novela más realista, más psicologista, o escribiste novelas como han escrito otros novelistas? Porque también otras novelas permiten de alguna manera indagar en la realidad y develar las máscaras. ¿Por qué la novela policial? Mira, yo creo que la novela neopolicial es una, en esta época postmoderna, es una de las obras de realismo profundo que van más van más cerca, tienen una mayor sintonía con la realidad actual. Yo creo que es como, esta es la picaresca de esta época, y tiene una energía, un dinamismo y una capacidad de hacer cosas que tal vez no se pueden hacer con otro tipo de novela. Hay un elemento muy importante con la novela neopolicial, y es que el encargo aparece con mucha claridad. En realidad, ese es un elemento que la novela neopolicial tiene, y la clásica lo debe tener en su centro, que hay un encargo para el detective. Esto es un enigma y debe ser resuelto. Entonces, es muy cercana a la labor a la de un periodista. Yo creo que algunas personas, algunos creadores, colegas, han generado un periodista como investigador, porque tienen similitudes. Hay una tarea, hay que esclarecer eso. Lo que pasa es que el periodista quiere esclarecer aquello para darlo a conocer a la opinión pública, y un detective lo hace para su cliente, y un espía lo hace para un Estado que le está pagando y entrenando. ¿Cómo nació Cayetano Brulé? ¿Quién es Cayetano Brulé? ¿Qué elementos de la realidad? ¿Qué personaje? ¿Cómo surge un personaje? ¿Cómo surge un arquetipo? Me imagino que no es fácil inventar un arquetipo todos los días. No. ¿Cómo nace? ¿Cómo se te aparece? ¿Quién es Cayetano Brulé? Mira, yo creo que Cayetano Brulé surge de mis experiencias de viaje. Y extrañamente, la primera vez que yo vuelvo a Chile y me quedo por tiempo, después de haber estado, bueno, en realidad 20 años fuera de Chile. Y yo creo que cuando llegué a este país me costó mucho entenderlo, celebré mucho de estar acá. Había vuelto a la democracia, lo celebré, pero me di cuenta que era incapaz de contarme el país a mí mismo. ¿Qué es lo que te costó más de entender de Chile? ¿O te ha costado más entender? Bueno, hay muchas cosas, pero es que está determinada por el hecho que tenemos experiencias distintas con la gente, con los chilenos que han vivido siempre aquí. 30 años no pasan en vano para nadie, sería muy terrible. Sería muy terrible que yo no hubiese cambiado en 30 años después de haber vivido en tantos países distintos. Pero hay una comunicación básica que se da, y fíjate que es muy misteriosa, esta cosa de que cuando llegas, y no quiero ser cliché, pero cuando llegas al aeropuerto y sales del aeropuerto y respiras, ya tú sabes, el aire, este es mi país. E inmediatamente encadenado a eso, mis recuerdos, mi idioma, los primeros sabores, y eso queda en forma perpetua. Y me interesa, porque como tú eres muy buen observador, ¿qué elementos has ido descubriendo tú, mirándolo ya como un extranjero desde afuera con un asombro, de nuestra manera de comunicarnos o de ser? ¿Has descubierto tú interesante o significativa? Mira, para mí es muy llamativo que es un país bastante reservado. Por ejemplo, nosotros los chilenos, cuando uno llega a Chile, tienes la impresión de que la gente mantiene una distancia, que pudieras interpretarlo como una desconfianza hacia todo aquel que no conoces, que cambia radicalmente cuando ya estrechas las relaciones. Uno se convierte en fantástico amigo de la gente, son muy cariñosos y cambia. Pero al primer momento lo que prima es una distancia, una mirada escrutadora, como no queriendo compartir cosas. Y si uno se acerca, y por ejemplo yo estoy viviendo en una zona de Estados Unidos, que es el Midwest, donde lo normal y usual es, cuando se cruzan las personas, y me pasaba también en Suecia, cruzar la mirada y soltar la sonrisa, e incluso preguntar cómo estás, aunque nunca lo hayas visto. Y eso no significa nada más que hagámonos la vida agradable. Cortesía. Cortesía, sí, una cortesía que está bien alimentada, que a lo mejor no conduce a ninguna parte, sí, te conduce a una amistad posterior. Y lo que pasa aquí es cuando yo llego y descubro a veces que estoy haciendo lo mismo, o las veces que llegué,
tuve de inmediato, supe lo que pasaba con mi compatriota al otro lado. Decía, ¿qué quiere este tipo conmigo? Que no me conoce, me está sonriendo y incluso me quiere meter conversa. ¿Y dónde crees tú, ya que este es un enigma policial del alma chilena? Sí. ¿Qué revela eso, crees tú? ¿Hacia dónde nos lleva? No, yo creo que lo más interesante es de dónde viene. Ajá, ¿de dónde viene? Yo creo que cada vez más importante para entender a Chile, su historia más remota. Y esto está relacionado, fíjate, cuando uno ha estado en Cuba o en Centroamérica, tú te das cuenta que esos son mundos al cual llegaron los españoles, los conquistadores, con un programa muy claro, o Perú. Muy claro, porque había información, allí había oro, había buenas tierras, había mano de obra. Era el lugar ideal como medio para llegar a ser un grande posteriormente en España. Y era una cosa de tiempo. Y te convertías en un hombre poderoso en España. La patria, que no existía en esa época, pero existía un concepto, digamos, original de patria, era el medio para acceder a una cuestión que no tenía nada que ver con esa patria. Y Chile, por estar en el último rincón del mundo, el que llegaba acá no iba caminando a buscar otro territorio. Eran los que habían perdido la posibilidad de llegar en la primera jornada a estos lugares donde sí estaba el oro y la plata. Eran los tipos a los que los habían engañado y les habían dicho, más al sur sí hay riqueza. Era la gente que había dicho, bueno, voy a seguir hundiéndome en este continente que desconozco, pero no vuelvo a España. Eso genera una actitud distinta ante la tierra, una responsabilidad mayor, un sentimiento nacional. El nacionalismo en Chile es muy fuerte y también en su sentido, que pudiéramos verlo más adelante, positivo y productivo, y genera un país que rápidamente se da cuenta que como nos vamos a tener que quedar aquí, tiene que funcionar. Y esto que lo repite no y todo el mundo, que es cierto, en cierto sentido, es perfectamente un país serio, que las instituciones funcionan, estamos hablando del contexto latinoamericano, eso no cabe duda, funcionan las cosas. Porque la preocupación inmediata es, bueno, aquí se acaba el mundo, aquí hay que quedarse, volver a España, aquí no hay mucho oro, los mapuches son muy rebeldes y no se rinden fácilmente, aquí no se puede volver. Voy a volver más pobre de lo que salí. Esto entonces, este rincón aquí, al otro lado de los Andes y al sur de Atacama, hay que organizarlo. Eso marca mucho al chileno. Y entonces, y nos marca, y para bien, y yo creo, pero ese es otro tema, que está marcando explica muchas de las cosas en términos de por qué le va bien a este país en la globalización. Pero lo central es esa actitud de que aquí llegamos e hicimos el trabajo duro, porque era difícil aquí, es lo que marca mucho la mirada nuestra cuando alguien aparece, ¿a qué viene? A ver, ¿a qué viene este tipo? Que las cartas sobre la mesa, y mientras tanto no hay sonrisa ni mucha cortesía. Quiero volver a Cayetano Uribe. Sí. ¿Quién fue y de dónde nace entonces Cayetano Uribe? ¿Quién es? ¿Hay un referente real de ese personaje? Surge de dos cosas, este interés que a mí que tengo yo, estos dos mundos, estos dos polos, el polo caribeño y el polo del cono sur, como dos partes del alma latinoamericana, muy diferentes. Pero también tiene un arquetipo físico real. Y te voy a contar muy brevemente la historia porque es muy simpática. Yo estaba en los años 80, comienzo de los años 80, en Bonn, en mi estudio como corresponsal de prensa, y recibo una llamada un día domingo. Estaba solitario el barrio de gobierno, el parlamento estaba ahí, la casa de gobierno, y recibo un llamado telefónico de un personaje que yo no conocía, con una voz, con un tono caribeño. Y me dice que necesita hablar urgentemente conmigo, que tiene algo importante que decirme. Para hacer las cosas cortas quedamos en reunirnos. Nos reunimos al día siguiente y lo esperé en un café. Y nevaba tremendamente en Bonn. Y este hombre no llegaba. Cuando de pronto ya estaba por irme, aparece, lo veo a través, y lo recuerdo con tanta claridad, a través de la ventana, así, afuera de la nieve, aparece un personaje de bigote, anteojos gruesos, calvito, vestido de punta en blanco, con mocasines claros, con una corbata colorada, y en la nieve. Entonces una cosa, esto ya era como, bueno, y se presenta. Este señor era un periodista, se llamaba Cayetano, un periodista venezolano, que siempre había soñado con vivir en Europa. Y vivía en un pueblo perdido en la selva venezolana. Y entonces él había logrado convencer al dueño de ese pequeño local, de ese pequeño diario, que era un diario como los que existían solamente en Macondo, de que lo enviara a Europa. Él se había conseguido los fondos y entonces el dueño del diario lo había enviado a Europa como corresponsal. Entonces este hombre este Cayetano llevaba varias semanas
escribiendo artículos sobre muerto de frío, ni siquiera con plata para comprarse un abrigo, y no le pagaban. Entonces el tema de este hombre era cómo lo podíamos ayudar con otros latinoamericanos. Lo que me sorprendió y me fascinó de este hombre era que es muerto de frío, como estaba, con un hambre tremenda, porque cuando yo le invité a un café, a un espresso, le pusieron la galletita al lado, y lo primero que él hace es se la come. El hombre tenía hambre, pero tenía una dignidad maravillosa, que es la que tiene Cayetano, una dignidad extraordinaria. Entonces, al final, bueno, le dije, vamos a ver en qué te puedo ayudar, voy a hablar con otros colegas latinoamericanos aquí en Bonn, y conversamos. Y se va. Pero cuando se va, yo le digo, mira, si sigues así, te va a dar una pulmonía y vas a morir. Así que llévate mi abrigo, y te abrigas y en la próxima reunión me lo traes. Y este hombre me miró, incrédulo, me dijo, muy bien, se lo puso y se fue. El mejor abrigo que he tenido. Y nunca más volvió, nunca más apareció, dejó Alemania, supe después, y se llevó mi abrigo, pero yo me quedé con su personaje. Y aquí está circulando por el ¿Y él mundo. supo que el personaje existía? Y fíjate que en septiembre me llamó el director del diario El Nacional de Caracas para pedirme la autorización para un artículo mío que se había publicado en el Washington Post. Y me dice, yo soy tal persona, quiero decirte que, bueno, seguimos tus novelas aquí con mucho interés en Venezuela, y además nos enorgullecemos de que el personaje principal de esas novelas sea un gran periodista venezolano, Cayetano, y que murió. No, murió hace un par de años. Y yo la misma pregunta le hice, ¿y él supo eso? Sí, claro. Y él lo contaba a todo el mundo y se sentía muy orgulloso. Qué maravilla. Fantástico, ¿eh? Sí. Esto muestra un poco Sí. un tema que aparece en tu última novela, Los amantes de Estocolmo, que tú lo dices por ahí, uno de los personajes lo dice, es cómo se proyecta la realidad en la literatura y cómo la literatura se proyecta en la realidad. De alguna manera esta última novela va más allá de una simple novela policial. Tú te atreves a ir un poco más allá. Es una novela que va planteando cómo la ficción se nutre de la realidad, pero al mismo tiempo cómo esconde la realidad y cómo muchas veces la literatura se proyecta en nosotros. ¿Qué es lo que qué es lo que te interesa de esa relación? A mí me interesaba con esta novela, Los amantes de Estocolmo, romper la novela policial, porque la novela policial impone ciertos márgenes y quería romperla. Y se dio a través de la idea de esta novela, que son dos elementos muy claros. Uno surge, ¿no?, de un paisaje que yo tenía desde mi casa en Estocolmo cuando vivía allá, y es a través de la ventana ver el Báltico congelado, con los abedules, el cielo inmenso y muy gris, y el silencio total que reinaba allí. Y por otra parte, una especulación. Y la especulación era la siguiente. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace un hombre que descubre en la cartera de su mujer una ropa interior de carácter erótico que él jamás ha visto? Entonces, esta especulación, porque obviamente surge la sospecha, me está engañando mi mujer, y este hombre empieza a buscarla. Bueno, eso es lo que hace arrancar esta novela, Los amantes de Estocolmo. Una realidad, una imagen muy clara de lo que era el Báltico en aquel tiempo para mí, el Báltico en invierno, y por otro lado la especulación. De ahí arranca. Ahora, el tema, obviamente me interesaba el tema de los celos y la infidelidad, pero también me interesaba el tema de la realidad y la irrealidad, la ficción y la realidad, porque está muy relacionada con los celos, ¿no? ¿En qué medida esta novela aparece? En la medida en que este individuo que sospecha de que su mujer lo engañe porque ha encontrado la ropa interior que no conocía en la cartera de su mujer, este individuo es al mismo tiempo un escritor y tiene un problema grave que está bloqueado y no puede escribir. Y entonces dice, como no puedo escribir esta novela, pero tengo que entregarla, porque no tengo idea, no sé de qué escribir, lo que voy a hacer es empezar a describir lo que me está ocurriendo, porque esta es la forma de escribir una novela. Entonces, cuando el lector empieza a leer la novela de Los amantes de Estocolmo, se da cuenta que de partida está entrando en otra novela que intenta describir una realidad. Es decir, nunca llega el lector a esa realidad, digamos, la indubitable, que no es indubitable, porque eso es mi teoría central, y empieza a perderse y a vagar y a viajar por el discurso sobre esa realidad que va desarrollando Cristóbal Paso, que es el hombre celoso. Y, sí, una cosa, este hombre celoso, porque ahí está la relación clara entre la realidad y la ficción, este hombre celoso
llega de pronto a un descubrimiento terrible. Y es que cuando está siguiendo a su mujer por Estocolmo ya varias jornadas, se dice en un momento, yo engañé a mi mujer una vez. Y cuando la engañé, uno de los elementos más importantes fue no dejar huellas, simular. El simulacro era lo central, para que jamás sospechase de que yo la engañaba. Por lo tanto, si yo la estoy siguiendo ahora y no veo prueba alguna de su infidelidad, eso no significa nada, porque ella está montando todo esto y estos viajes que hace por el Estocolmo, que son absolutamente inocentes, para decirme, convencerme de algo que no es cierto. Qué interesante, esto significa que tal vez nuestra realidad hoy día es una realidad mucho más, me caga la palabra posmoderna muy usada, ¿no es cierto? Sí. Esta realidad, esta nueva realidad donde han desaparecido los referentes, las ideologías, las concepciones filosóficas del ser, todo eso, ¿no es cierto? Todo hoy día es escurridizo y móvil. Así es. Quizás antes, en un mundo mucho más estable, la indagatoria policial era mucho más fácil. Sí. Hoy día la indagatoria policial es más difícil, puesto que el mundo es más cambiante y más engañoso. Claro, porque... Y más plástico también, en el sentido positivo. Sí, y hay más antifaces y hay más apariencia. Sí, eso es central en esta novela. El hecho de que vivimos, ¿verdad? No vivimos la realidad. Eso es el planteamiento que además lo que yo creo, y esta novela creo que lo expresa de forma plástica. Nunca logramos vivir ya en la realidad como vivían hace un siglo las personas, que podían comprobarla, corroborar en la realidad lo que se decía sobre ella. Nosotros vivimos dentro de múltiples discursos que se van interalimentando, interconectando. La ciencia, la religión, el pensamiento esotérico, los mitos, las leyendas, bueno, todo tipo de discursos que van circulando dentro de la sociedad. Y lo interesante es que hoy ya no existe esa división que existía antes, donde estaban muy claramente establecidas las diferencias entre una forma de pensar e interpretar la realidad y otro. Hoy forman una unidad como una masa homogénea, y la novela policial, y la novela Los amantes de Estocolmo, reconoce eso y asume eso, pero lo asume no solamente en el sentido de especular y plantearse sobre qué es lo que es real, como lo hace Cristóbal Paso, sino que lo asume también en términos a los límites escurridizos de los que tú hablabas, en términos también de los géneros, porque esta misma novela tiene muchos géneros distintos que no se van respetando. Hay una novela erótica, hay una novela policial, hay una novela de reflexión, en fin, esto es parte, diría yo, es que así es el mundo, y si tú quieres de alguna forma referirte un poco a él, sin que esté hablando de la realidad, tienes que seguir ciertas lógicas que sean capaces de encontrarlo, o si no, estás deformándolo en exceso. Y por último, muy brevemente, está bien, la realidad es cambiante, tú has hecho un viaje muy largo, que ha pasado por La Habana, que ha terminado en Iowa, donde enseñas literatura, por Estocolmo, etcétera, pero tú partiste de tu propia Ítaca, como dice el poeta Cavafis, y tu Ítaca es Valparaíso. Y Cavafis dice, siempre en tu pensamiento ten a Ítaca. ¿Qué es lo que te dio Valparaíso a ti, tu Ítaca, para este viaje que has iniciado a través de la literatura y de tu propia vida? ¿Qué le debes tú a Valparaíso y qué es lo que te... Sí, brevemente. Sí, muy brevemente. Valparaíso me dio la sensación de que Valparaíso es la vida, en el sentido de que así de enrevesada, con altibajos, es y puede ser la vida. Y lo interesante, lo que me dieron los porteños, sobre todo esto, que los porteños de verdad son todos arquitectos, pero arquitectos absolutamente enloquecidos, que no han acudido a ninguna escuela y que lo han aprendido. Son como los marineros de Chiloé, como los marinos de Chiloé, que son capaces de construir botes. Los porteños no construyen botes, construyen casas sobre zanco, y lo hacen. Y ¿sabes lo que es fascinante de este puerto y de los porteños? Es que ellos pueden unir dos cosas, una muy pragmática, muy concreta, es saber algo que está muy aterrizado, cómo se construye una casa sobre zanco, en terrenos absolutamente desnivelados, que no se venga abajo. Es decir, cómo pongo mis pies sobre la tierra. Pero lo otro es clave, y me lo enseñó y siempre me ha seguido en la vida. Ellos, a partir de eso, tienen otra reflexión y dicen, mi casa tiene que tener por lo menos una ventana que mire al mar. Porque el mar es la esperanza, es lo otro, es la poesía en el fondo. Y esa vinculación porteña entre la realidad tan pragmática, pero al mismo tiempo ese soñar, eso me marcó eternamente. Y yo crecí mirando por ventanas así, hacia Valparaíso, hacia el mar y hacia el mundo. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, por esta estupenda conversación y al mismo tiempo por tus libros, que son siempre invitaciones a un viaje, a ir buscando a través de la novela policial
la realidad escondida detrás de las máscaras, y seguimos esperando obviamente la próxima y la subsiguiente novela del entrañable Cayetano Brulé. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en esta conversación. Yo te agradezco mucho, Cristian, esta invitación. He disfrutado mucho.